Buenos días. Vamos a dar comienzo con la última sesión de trabajo del Congreso, donde vamos a rendir homenaje a dos profesores vinculados con el área nuestra de trabajo, con la ingeniería termodinámica, durante toda su vida, y que pues uno ya está jubilado, es emérito, y el otro pues desgraciadamente está a las puertas también de jubilarse, y ellos nos van a ofrecer dos ponencias de clausura. Uno es Gonzalo Molina Igartua, que está a mi derecha. Es doctor ingeniero industrial por la Escuela Superior de Ingeniería de Bilbao. Entre el año 1966 y el año 76 trabajó en el sector privado, en el área de tratamiento de aguas y otras actividades relacionadas con el campo de la energía, y y fue profesor de física, termotecnia y termodinámica, como se llamaba la cátedra antiguamente, hasta 1988 en esta universidad, en la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea. Desde 1977 compaginó las tareas académicas como consejero técnico y económico en el campo del uso racional de la energía y la utilización de residuos de biomasa como fuente energética dentro del sector privado. También es coautor de diversas publicaciones sobre eficiencia energética, térmica y eléctrica, incluyendo energías renovables. Y en 1988 ingresa como funcionario en la Dirección General en la Dirección General 17, que es la que corresponde a energía, de la Comisión de la Comisión Europea en Bruselas, en la que desempeñó varios puestos, entre los que cabe destacar administrador principal en el campo de la energía solar, geotérmica y pequeña hidráulica hasta 1989, jefe del sector y adjunto al jefe de unidad en la Unidad de Estrategia, Difusión y Promoción de Tecnologías Energéticas hasta 1994, jefe de unidad en Estrategia, Difusión y Promoción de Tecnologías Energéticas hasta 1995, jefe de las unidades de tecnologías del consumo de energía y gestión de la demanda de energía hasta el 2004, y desde el 1 de mayo del 2004 consejero en materia de energías y de energías nuevas y renovables, gestión en la demanda y desarrollo sostenible en la Dirección General de Energía y Transportes de la Comisión Europea. Y desde el 1 de noviembre de 2005 fue jefe de la Unidad de Innovación y Desarrollo Tecnológico de la Energía en la Dirección General de Energía y Transportes de la Comisión Europea. Y tenemos la suerte que desde julio del 2007 se reincorporó de nuevo a la Universidad del País Vasco, y es profesor de energía y cambio climático. Imparte su docencia exclusivamente en cursos de posgrado y es asesor del Vicerrectorado de Investigación de la Universidad en el tema de proyectos europeos. Y su ponencia va a ser la política de la Unión Europea en energía-clima. Tiene la palabra Gonzalo Molina. Muchas gracias, Luis. Bueno, voy a intentar muy rápidamente dar una serie como de flashes, porque claro, en 20 minutos, que es el tiempo que dispongo, no se puede pretender más, ¿no? Bueno, lo primero que quisiera yo es agradecer la posibilidad de explicar estos temas, que son complementarios a lo que mi amigo y compañero Samuel Furfaria presentó ayer, y que en este momento están marcando bastante las posiciones de la Unión Europea en temas como las renovables, la eficiencia energética. Repito, son flashes porque no se puede ir más deprisa, ¿no? Entonces, la posición de la Unión Europea frente al cambio climático es que es la amenaza mayor del siglo XXI, así aparece en algunos documentos de la Comisión, y que el mundo industrializado puede sufrir mucho de ello. Evidentemente, el no industrializado de otra forma, pero mucho más. En cuanto a costes, según el informe Stern, que está asumido con críticas, pero en cierta forma está asumido, podrían ser los costes destructivos, o sea, que no sirven para nada si se produjera verdaderamente ese cambio y esos impactos irreversibles, de entre el 15 y el 20% del PIB global mundial, mientras que la acción es mucho menos, los costes serían mucho menores. El presidente de la Comisión, Barroso, dijo: el caso de la Unión Europea podría costar en 3 euros
por semana y por ciudadano de la Unión Europea conseguir los objetivos 20-20-20 que hizo referencia ayer Samuel Furfari. Y eso representa aproximadamente el 1% del PIB anual de la Unión Europea. También es muy importante saber que todo lo que se haga en estos años en los que estamos hasta el 2025, que aunque no sean definitivos en términos de reducción, son los que son clave para que en el 2050, que es cuando verdaderamente ya la cosa puede salvo que se haga haya otro tipo de actitud o lo que sea, que en 2050 es necesario que se produzca este cambio. La Unión Europea ha liderado en el interior de la Convención Marco de las Naciones Unidas contra el Cambio Climático, en el interior del Protocolo de Kioto, ha liderado y está liderando esa lucha por la mitigación. Voy a explicar algunos hitos. Por ejemplo, el Protocolo de Kioto se ratifica en 2005 con duración hasta 2012. Se consigue gracias a que Rusia ratifica en 2004. Eso se consiguió porque la Unión Europea negoció fuerte y duro con Rusia y concedió muchos privilegios para que eso fuera así. Por otra parte, ese mandato del 20% de reducción de gases de efecto invernadero a 2020 es un mandato unilateral. La Unión Europea lo va a hacer independientemente de lo que haga Estados Unidos, Japón, etcétera. Es otra muestra de liderazgo. Y las últimas, más recientes, se producen en Bali, que es cuando había que prolongar Kioto después de 2012, pero para eso se necesitaba que hubiera dentro de la Convención Marco, que son todos los países, por lo menos un, entre comillas, quórum suficiente para poder decir sí, habrá Kioto después de 2012. Se consiguió en el último minuto del último día gracias a la presión de la Unión Europea sobre Estados Unidos, que pretendía trabajar de otra forma independientemente de la Convención. En Copenhague se nota también la huella de la Unión Europea en todo el tema de ayuda a los países en vías de desarrollo para la mitigación. En Cancún, la diplomacia europea con la mexicana consiguieron objetivos que sin ser perfectos ni mucho menos, pero que incluso las organizaciones medioambientalistas, los ecologistas, han admitido que son pasos importantes que se han dado, aunque hay que dar más, evidentemente. Y ahí la Unión Europea ofrece ir más lejos del 20%, 30%, intenta buscar el acuerdo internacional. Pero antes la Unión Europea ya había dado pasos que indican esa posición de liderazgo. En el año 2003, la Unión Europea dice, ya que existen los mecanismos de flexibilidad que en Marrakech se habían definido, y en Kioto, mejor dicho, en Kioto y en Marrakech, entonces en las COP, en la Conferencia de las Partes, decide que la Unión Europea sea líder en aplicación de los mecanismos. Los mecanismos de flexibilidad son mecanismos para conseguir que con la mitigación de los problemas de cambio climático al menor coste posible. Uno de ellos es el comercio de emisiones. Y entonces la Unión Europea ya adopta esta directiva, 2003. Kioto todavía no está ratificado. Y al mismo tiempo complementa con otra para los otros dos mecanismos, que es la implementación conjunta y los mecanismos de desarrollo limpio. Este último es con los países en vías de desarrollo. Y entonces, en el año 2005, se producen dos hechos clave. En primer lugar, Kioto se ratifica en el mes de febrero y previamente esa directiva, que claro, hasta después de la adopción de la directiva, lo que hace falta pasa un tiempo hasta que empiece a funcionar. Empieza a funcionar ya el mecanismo de comercio de emisiones al mismo tiempo. Con lo cual, quiere decir que la Unión Europea, de cierta forma, se estaba anticipando porque de esa forma podía tirar del carro. El comercio de emisiones en este momento en la Unión Europea representa más del 80% del mundial. Y eso ha ayudado en la cuestión de la mitigación. Sin embargo, a pesar de todo esto y a pesar de que ya en 2003, 2004, etcétera, estaba liderando, hubo unas reflexiones muy importantes en la Unión Europea. La primera fue, lideramos, no es suficiente, hay que adoptar posturas de otro tipo. Segundo, con esto de que no se sabe si se va a adoptar la prolongación del protocolo después de 2012, parece que los Estados miembros están flojeando. Diálogo, Comisión Europea de Estados miembros para evitar que se bloquee. Apoyo a la existencia de Kioto después de 2012 y adoptar iniciativas políticas más amplias y activas, tanto intra como extracomunitarias. Entonces,
De estas iniciativas es de las que voy a hablar. Claro, son cosas que en principio pues no son muy conocidas, algunas de ellas sí quizás, pero son importantes porque son las que marcan el contexto en el que se va a trabajar en este sentido dentro de toda la Unión Europea. En primer lugar, política energética. Se decide, si hay que crear una política energía-clima, primero habrá que tener una política energética, porque no existía, porque los Estados miembros no querían tener una política energética. Entonces se hace el planteamiento de una política energética basada en 3 pilares y con el objetivo, o relacionado con el objetivo de la mitigación, no sobrepasar los 2 grados. Y esos pilares son lo que se conoce como proceso Kioto, o sostenibilidad y economía baja en carbono, proceso Lisboa, mercado interior, que es más la parte más económica, tiene que funcionar bien el mercado interior para conseguir todo esto, y lo que se conoce como proceso Moscú, bueno, siempre las terminologías estas son muy representativas por los problemas que ha habido con Moscú, etcétera, que mencionó Samuel Furfari ayer. Es el de la seguridad de abastecimiento. Para ello hay que fortalecer las relaciones exteriores. Parecen pilares que son independientes, pues resulta que no. Todo lo que se haga en el primer pilar favorece la seguridad de abastecimiento. Todo lo que se haga reforzando el mercado interior favorece el primer pilar, la utilización de nuevas fuentes de energía en el interior de la Unión Europea. Y también en las relaciones exteriores, todo lo que se haga de diálogo, por ejemplo, con los países consumidores, en la línea precisamente del protocolo de Kioto, favorece a nivel global el tema de la economía baja en carbono. Claro, todo esto es de una lógica aplastante, porque la energía representa el 80% de los gases de efecto invernadero y el 93% de las emisiones de CO2. Por lo tanto, una política energía por un lado y clima por otro no tenía sentido, es por eso ya se intenta a partir de este momento juntar las dos. Y entonces, ¿por qué no había política energética? Porque no querían los Estados miembros y no había ningún artículo en los tratados constitutivos. A partir del 1 de diciembre el Tratado de Lisboa fue adoptado y ahí sí que hay artículo hace referencia a energía. Y existe en este momento, a partir de marzo de 2010, sí, lo que se llama el TUE, que es el Tratado de la Unión Europea, que es más bien interinstitucional, y el TFUE, que es el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Y el artículo 194, esto es más complicado de la forma que yo lo estoy explicando, pero son frases para poder entender. En primer lugar, son 4 puntos esenciales. Libertad de los Estados miembros para elegir su mix energético. Seguridad de abastecimiento en energía en la Unión Europea. Funcionamiento del mercado interior y eficiencia energética en renovables. O sea, esto es curioso porque eficiencia energética en renovables aparece como un punto de los 4 y separado por precisamente esa conexión con el cambio climático. Está el tema nuclear, que es lo que se llama el marco orientativo nuclear, y está relacionado porque había países como Italia, por ejemplo, que en referéndum habían renunciado a la energía nuclear y hasta que esas situaciones pues se resuelvan no podía aparecer de forma clara.